publicas hace unos días, y de hecho ya vamos a invitar más adelante a la gente a la presentación del libro mañana en los espacios de Sin Censura, no como entrevista, sino como presentación oficial del libro. Pero presentas Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, creo yo, en el mejor momento, y ya ni siquiera me refiero, ya lo habíamos mencionado, a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que se viene el 1 de agosto, sino porque también se anuncia una inhabilitación por 10 años contra Luis Videgaray. Ayer hablábamos aquí en Sin Censura de esto, mi querido Jesús, 10 años de inhabilitación a Luis Videgaray, y la pregunta es, ¿Luis Videgaray solo es responsable de omisión en su declaración patrimonial, como lo señala la Secretaría de la Función Pública a cargo de Maréndira Sandoval, o tiene más pendientes con la justicia? Cuéntame, Jesús Lemus. Bueno, sin duda alguna, maestro, pues gracias por tu apoyo. Por supuesto, agradecerte antes que nada el que hayas aceptado la invitación a la presentación formal del libro Jaque a Peña Nieto, que presentamos, bueno, que ya está en circulación gracias al apoyo de HarperCollins y de mi amigo el editor Edgar Kraus. Pues agradecerte el que me brindes la posibilidad de hacer de este espacio de Sin Censura, con esta amable audiencia que tenemos, pues presentarles formalmente y agradecerte de veras esa disposición tuya, y por supuesto la de mi querida y siempre admirada Meme Yamel, para que me ayuden a presentar este libro. Pues ya lo platicaremos más adelante seguramente, mi querido Vicente, y concretamente al caso de comentarte que el caso de Luis Videgaray se pone interesante, pues podría ser el hilo conductor que lleve a la posibilidad de enjuiciamiento de Enrique Peña Nieto. Pero como están las cosas, mi querido Vicente, estoy seguro que los mexicanos ya nos damos por bien servidos con que se lleve a cabo, o que se lleve ante la justicia al cerebro detrás de toda la corrupción que imperó en el recién pasado del gobierno priista. Solo para ponerlo en contexto a nuestra audiencia, quiero recordarles que hace apenas unos días la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Maréndira Sandoval, sancionó a Luis Videgaray con la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público por un periodo de 10 años. La sanción se deriva, según se explicó desde el gobierno federal, porque Luis Videgaray fue omiso en las declaraciones de su patrimonio. Al parecer, no reportó oficialmente algunas cuentas bancarias y algunas propiedades de las que se hizo durante su función como secretario de Relaciones Exteriores y después como secretario de Hacienda. De acuerdo a lo que refiere la Secretaría de la Función Pública, Luis Videgaray omitió informar en sus declaraciones patrimoniales un monto económico que todavía no se ha especificado, pero que se suma a la riqueza que de por sí ya es, pues digamos, escandalosa, por decirlo menos, de la que se dio cuenta en algunas declaraciones patrimoniales, como la casa que compró con un valor de 7.500.000 pesos, más 5 millones de pesos que invirtió en obras de arte, y 3 cuentas que suman más de 6.101.183 pesos. Hoy se sabe que el ex hombre fuerte del gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó, o al menos omitió, declarar otras cuentas bancarias que podrían rondar por arriba de los 10 millones de pesos, que se presume fueron recursos que obtuvo por sobornos de algunos empresarios a los que benefició con negocios hechos al amparo de Pemex y de Emilio Lozoya Austin. Pero aún así, eso es pecata minuta, mi querido Vicente, y por eso el tipo de sanción que no pasa más allá de lo mediático, pues la Secretaría de la Función Pública no tiene más atribuciones que la de sancionar su inhabilitación para el desempeño de nuevos cargos públicos. Lo verdaderamente importante del caso de Luis Videgaray es que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, se decida a actuar penalmente contra este exfuncionario, pues hay mucha tela de donde cortar y existen elementos suficientes como para presentarlo ante un juez competente para que responda por los delitos al menos de cohecho, traición a la patria y corrupción. Solo es cuestión de voluntad para que Luis Videgaray sea presentado ante la justicia, pues hay que recordar que hoy en los anales de la Fiscalía General de la República existe una carpeta de investigación, la marcada con el número 00865/2020, que se mantiene en reserva, en donde se señala al exsecretario de Estado como probable responsable de los ilícitos de cohecho, delitos electorales y traición a la patria. De acuerdo al Código Penal Federal, de los ilícitos imputados en dicha carpeta de investigación a Luis Videgaray Caso,
Dos de ellos, el de traición a la patria y el de cohecho, son graves y no se puede alcanzar libertad bajo caución. Solo en el caso de delitos electorales, el imputado podría beneficiarse con la libertad bajo fianza para poder llevar a cabo su proceso penal en libertad. Si la Fiscalía General de la República, Vicente, decide ir contra Luis Videgaray, son muchos años de cárcel los que le esperan al hombre más importante de la administración de Enrique Peña Nieto, pues por el delito de cohecho se estipula una sentencia de entre 2 y 14 años de prisión. Por el cargo de delitos electorales se prevé una sentencia de entre 1 a 6 años de cárcel, mientras que por el ilícito de traición a la patria se contempla una sanción de entre 5 a 40 años de reclusión. Pero a esto hay que agregar que también la Fiscalía General de la República ha abierto otra carpeta de investigación contra Luis Videgaray y Emilio Lozoya, esto apenas hace 2 semanas, la que tiene que ver con una red de sobornos que se estableció dentro de la Cámara de Diputados y Senadores para que se aprobara la famosa y mentada reforma energética. De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de la República, en esta carpeta más reciente se refiere a la hipótesis del delito de cohecho, un delito que fue ordenado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien ordenó que se distribuyeran entre 100 y 120 millones de pesos para sobornar a la mayoría de los legisladores federales a cambio de que se aprobara la reforma energética. En esa red de sobornos están involucrados, además de Peña Nieto, Luis Videgaray y Emilio Lozoya, también Emilio Gamboa Patrón, Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Emilio González Martínez, los que distribuyeron sobornos de entre 5 millones a 500 mil pesos a 96 senadores del PAN, PRI y Partido Verde Ecologista. Esta misma carpeta de investigación también señala como parte de la red de sobornos a Manlio Fabio Beltrones, a Luis Villarreal García, a Arturo Escobar y Vega, así como a Lucila Garfias Gutiérrez, quienes serían presuntos responsables de sobornar a 209 diputados del PRI, 107 del PAN, 28 del Partido Verde Ecologista y 10 del Partido Nueva Alianza. De cumplimentarse por parte de la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión contra todos los que estuvieron dentro de la red de sobornos y cohecho, sin duda, Vicente, harán falta cárceles para contener a todos los delincuentes de cuello blanco que fueron motivados económicamente por Luis Videgaray. Pues estamos hablando que en esa red estuvieron involucrados por lo menos 450 legisladores, además de Enrique Peña, Luis Videgaray y Emilio Lozoya. Por eso, mi querido Vicente, como te decía al principio, la inhabilitación de Luis Videgaray Caso para ejercer cargos públicos más bien parece pirotecnia política, pues lo verdaderamente trascendental de este caso es que este exfuncionario pueda responder por su participación en el imperio de corrupción que se estableció durante la pasada administración. Y aquí, por supuesto, cabe la reflexión y preguntarnos, ¿hasta dónde está comprometido el fiscal Alejandro Gertz Manero con la política de combate a la corrupción que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues hasta hoy parece que la Fiscalía General de la República no camina acorde al camino señalado por el gobierno de la Cuarta Transformación. Y si no, hay que ver los casos de Emilio Lozoya, que pese a su declaración de culpabilidad, sigue sin pisar la cárcel, o el del general Cienfuegos, que fue exonerado de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fomento al narcotráfico, con lo que parece que aún sigue prevaleciendo el estado de impunidad que tanto nos duele a los mexicanos. Este es mi comentario, mi querido Vicente. Oye, maestro, creo que un